Bienvenidas y bienvenido al Despertar del Terapeuta, el podcast donde exploramos lo que el cuerpo lleva diciéndote cuando las palabras no alcanzan. Soy la doctora Claudia Sánchez, médica y creadora de la formación Biosintomatología Consciente, y hoy traigo un episodio muy especial. Vamos a hablar del tobillo, de los esguinces que vuelven, de ese cuerpo que una y otra vez dice, por ahí no, por ahí no. Y de lo que pasa cuando finalmente nos detenemos a escuchar qué es lo que está señalando. Quiero preguntarte algo antes de empezar. ¿Alguna vez te torciste el tobillo más de una vez? ¿O conoces a alguien que sí? La mayoría de las veces la explicación que nos da es biomecánica. El ligamento quedó débil, la articulación quedó inestable. Hay que fortalecer el tobillo. Y sí, hay algo de eso, pero hay algo más. Porque si el cuerpo repite el mismo síntoma en el mismo lugar una y otra vez, no es un accidente, no es mala suerte, no es que sos de tobillo débil. Es que hay algo que el cuerpo sigue intentando decirte. Y mientras ese algo no se escuche, el tobillo va a seguir cediendo. El esguince que se repite no es una casualidad, es un mensaje que todavía no fue recibido. Hoy vamos a ver qué dice ese mensaje. Y para eso voy a empezar con mi propia historia. Desde que comencé el liceo tuve múltiples esguinces en el tobillo izquierdo. El primero fue el peor. Hice atletismo de alta competencia y al cruzar una valla me caí. Tuve desprendimiento del peroné, desgarro del tendón de Aquiles. Un año sin correr, tenía 16 años. Y desde ese momento ese tobillo quedó sentido. Como decimos, solo caminaba muchas veces y volvía a ceder. La última vez que me hice fue al salir de un taller muy movilizador, caminando, sin trompiezos, sin escalones. El tobillo simplemente cedió. Y cuando me pregunté qué sentía en ese momento, vino algo claro. Enojo primero, después tristeza, después una impotencia enorme. Y entonces vino la memoria. Años antes, a los 28, llegando al hospital para trabajar en un sector nuevo, un escalón y el tobillo de nuevo. ¿Ven el patrón? Cada vez que inicio una nueva dirección en mi camino, el tobillo dice, por ahí no. No es el tobillo el que falla, es el cuerpo que frena lo que la mente todavía no se anima a frenar. Hoy quiero que entendamos juntos y juntas por qué ocurre eso y qué hay detrás de ese síntoma que parece tan físico y lleva tanta historia adentro. El tobillo es una bisagra entre el pasado y el futuro. El tobillo
típicamente es la articulación que nos permite avanzar, cambiar de dirección y adaptarnos al terreno que pisamos. No es solo un hueso, es la bisagra entre el lugar donde estamos y el lugar hacia donde vamos. Cuando esa bisagra cede, el cuerpo está diciendo algo muy concreto. El movimiento que estás haciendo hacia esa dirección tiene un conflicto activo. El conflicto central de todo esguince es siempre el mismo: dirección contrariada. La tensión entre querer ir hacia un lado y sentir que no se puede, o tener que ir hacia un lado y sentir que no se quiere. Dos fuerzas opuestas que el cuerpo resuelve de la única manera que sabe, cuando la mente no decide, frenando el movimiento. En el caso de mi propio tobillo, lo que fui entendiendo con el tiempo fue esto. Cada vez que aparecía una nueva dirección que implicaba algo mío, algo en mí no se sentía autorizada a tomarlo. ¿Se los suena familiar? ¿Se los suena familiar? Ese freno interno, esa sensación de querer y a la vez no poder, o debes y a la vez no querés. El tobillo no es el problema. El tobillo es el testigo fiel de ese conflicto. Entonces, si el tobillo habla de dirección, ¿de qué dirección específicamente? ¿Cómo sabe el cuerpo hacia qué zona de vida señalar? Eso no lo dice el lado donde aparece el esguince. Eso nos dice el lado donde aparece el esguince. El lado donde se repite el esguince no es un dato menor, es información. El tobillo derecho, en personas diestras, habla del avance en el territorio profesional, social, de los logros. La inseguridad para avanzar en lo que uno construye hacia afuera. Y el tobillo izquierdo, en personas diestras, habla del avance en el territorio emocional, el familiar, el personal. Suele reflejar conflictos con avance en el plano propio, el íntimo, el de la propia vida. En mi caso, el tobillo izquierdo, el territorio emocional y el personal. Y eso resonó con una claridad que no esperaba cuando lo empecé a ver. Pero hay algo más que dice el ligamento específicamente. Los ligamentos habla de desvalorización en relación al avance, al futuro, a la dirección que van a tomar los asuntos en el futuro, de acuerdo a la dirección que hay que tomar en el presente. En otras palabras, miedo o inseguridad al dar un paso importante, sentirse atrapada en una dirección no deseada. Y cuando el esguince se da hacia el lado externo del tobillo, que es el más frecuente, aparece algo más: cólera reprimida, rencor ante una injusticia, algo que se vivió como un no que no se eligió,
que se tragó sin poder decirlo. En mi proceso, cuando fuimos a buscar la escena más antigua de este patrón, apareció algo que no esperaba. Yo nací con ese pie en abducción, mirando hacia adentro. Mi mamá me lo confirmó cuando le pregunté. Y cuando fuimos más atrás todavía, encontramos que esa posición del pie venía de algo que ella vivió a los 5 meses de mi gestación. Una experiencia donde el sentir fue claro. Este camino lo transité y me arrepiento. Cambia la dirección. Y yo nací literalmente con ese mensaje en el cuerpo. El pie que mira hacia adentro. El cuerpo que ya traía grabado. Cuidado con la dirección que tomás. Y acá viene la pregunta. ¿Qué cambia todo? Si el esguince se repite, si el cuerpo sigue insistiendo con el mismo mensaje, ¿qué es lo que todavía no se escuchó? Cuando un esguince ocurre una vez, puede ser muchas cosas. Cuando ocurre 4, 5, 10 veces en el mismo tobillo, en el mismo contexto, con el mismo sensación después, ya no hay duda. El conflicto sigue activo. La dirección sigue sin resolverse. Y el cuerpo sigue enviando el mismo mensaje porque todavía no fue recibido. La pregunta que vale la pena hacerse no es ¿qué le está pasando a mi tobillo? La pregunta es ¿hay un camino que quiero tomar y algo me dice que no puedo? ¿Hay una dirección en la que me siento obligada a ir aunque no le esté eligiendo de verdad? ¿Hay una decisión que viene postergándose porque cambiar de rumbo da miedo, genera culpa o implica decepcionar a alguien? El esguince es un freno físico que el cuerpo pone cuando el freno interno todavía no se activó. Es la última instancia antes de que el mensaje se pierda. Cuando pude ver todo esto en mi propia historia, algo que parecía solo un problema ortopédico, empezó a tener un sentido completamente diferente. No era el tobillo el que estaba mal, era yo, que cada vez que se abría una nueva dirección, que era mía de verdad, sentía que no tenía permiso de tomarla. Y eso tenía razón, tenía una historia, tenía algo que venía incluso de antes de que yo naciera. Cuando eso pudo verse, el tobillo dejó de necesitar hablar tan fuerte. El cuerpo no falla, el cuerpo avisa. Y cuando finalmente podemos escuchar lo que avisa, deja de necesitar subir el volumen. Antes del cierre quiero que te lleve estas 3 ideas. El tobillo es la bisagra entre donde está y hacia dónde vas. Cuando cede, el cuerpo está frenando una dirección que tiene un conflicto activo. No es el tejido el que falla, es el mensaje que todavía no fue escuchado. La lealtad y el tipo de lesión dice exactamente de qué área de vida se trata, qué emoción está detrás, como la desvalorización, la dirección
contrariada, la cólera reprimida, el miedo a avanzar. Esto es las lateralidades. Y cuando el esguince se repite, el conflicto sigue activo. La pregunta no es qué está fallando en el cuerpo, es qué dirección sigue sin resolverse en la vida. Y la pregunta que te dejo para que te lleves a casa hoy es: ¿hay una dirección que tu cuerpo lleva tiempo intentando cambiarte y vos todavía no te animás a escuchar? No hace falta que tengas la respuesta ahora. Alcanza con que te la hagas, porque cuando la pregunta se instala, el cuerpo empieza a poder soltar el mensaje. Gracias por estar acá, gracias por escuchar y gracias por querer entender lo que tu cuerpo lleva diciéndote. Antes de que nos despidamos, quiero contarte algo. Si este episodio te resonó, si escuchaste algo que se movió adentro, si hay un síntoma que de repente tiene otra luz, tengo algo para vos. Se llama: tu cuerpo tiene un mensaje. Aprende a leerlo antes de que suene más fuerte. Es un programa de 5 pasos para que puedas empezar a sanar tus síntomas a tu ritmo, sin terapias externas y sin necesitar a nadie más que a vos misma. El link de acceso está acá abajo en la descripción del episodio. Y una cosa más, ya están abiertas las inscripciones para la segunda edición de este año del proceso Biosintomatología Consciente. Si sentís que este trabajo es el tuyo, esta es tu oportunidad. Te dejo toda la información. Hasta el próximo episodio. Sigue escuchando tu cuerpo.